Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Heidi Cristina Nieto Lara y junto con mi compañera Dayana Alexandra Murcia Silva vamos a realizar la síntesis del módulo de globalización, geoestrategia y relaciones mundiales con el docente Juan Ernesto Hernández. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública de la CEPTAC La Macarena del sexto semestre. Dentro de este módulo vamos a encontrar 4 unidades. La unidad 1 hace referencia a las distintas globalizaciones, unidad 2 la geopolítica y la geoestrategia en la globalización, la unidad 3 los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales mundiales en la globalización y la unidad 4 los problemas actuales de las relaciones mundiales. Unidad 1. Las distintas globalizaciones. En esta unidad encontramos dos temas. Tema 1. Enfoques y conceptos de la globalización. Tema número 2. Enfoques sobre el concepto de globalización. Si bien sabemos, la globalización es un fenómeno que afecta a toda la población mundial de manera positiva o de manera negativa, dependiendo del nivel de desarrollo en el que se encuentre. Estamos inciertos hoy en un proceso de globalización que transforma todo, desde gobiernos hasta sociedades. Los Estados-nación dejaron de ser el centro de las relaciones internacionales y han pasado a formar parte de ellas al lado de otros actores de importancia capital como las corporaciones multinacionales, lo que son los organismos internacionales de carácter ingubernamental y las organizaciones no gubernamentales. Todas forman parte del entramado internacional de actores que, dependiendo de su fuerza, poseen un rol más o menos importante. El mundo opera a través de los mercados de bienes, servicios e ideas, libre circulación de personas, un mundo en el que el hombre se debate entre la inclusión y la exclusión. Si bien sabemos, la globalización se percibe como una transformación en la organización espacio-temporal de las relaciones y las transacciones sociales de todo tipo. Pues básicamente la podemos identificar como la extensión evidente y programada de las actividades políticas, económicas, concretas a través y por encima de cualquier tipo de frontera cada vez más permeable, al menos en determinados ámbitos geopolíticos. Esta globalización tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas tenemos la extensión en la comunicación, es decir, la inducción y la consolidación de las redes sociales y la posibilidad pues de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta a varias personas en el mundo. Entonces, en el intercambio cultural se refiere cuando nos comunicamos que nos permiten pues un mayor trasvase de valores culturales. La desaparición de las fronteras económicas hace referencia a la libre circulación de las mercancías y lo que son las capitales. El intercambio lingüístico, estas se favorecen pues a través de las redes sociales y la aparición de las plataformas en línea que ofrecen pues series de televisión y que se han convertido en un fenómeno cultural global. La extensión de los derechos humanos. En la globalización funciona pues como la difusora de los derechos y como instrumento de control frente a sus violaciones. Dentro de las desventajas que tenemos de la globalización está el intervencionismo extranjero, que es la que se refiere pues a todas las relaciones de los países en lo económico, social, político y cultural. La pérdida de identidad nacional. Esta pues se preocupa del cambio en el que lleven todos los países al mismo sitio. Digamos que es el estilo de vida, ya que se comparte pues los mismos gustos culturales, modas, idiomas, etc. El declive de las lenguas minoritarias. En esta pues se detecta un riesgo real de desaparición o pérdida de influencia de sus territorios, la esencia que definen a estos pueblos. El aumento del desempleo en los países. La fuga de las empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajos, por un lado, pues eh, desaparecen los puestos de trabajo, se abarata lo que es la mano de obra y se pierden algunos derechos que formaban parte de lo que es el llamado estado del bienestar.
La concentración del capital en grandes multinacionales. En esta crecen las desigualdades. Las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y verse afectados por el desequilibrio económico, ya que las grandes multinacionales son las vencedoras de este modelo de globalización. En estos cambios han generado una serie de preguntas y problemas en relación con el papel que cumple el Estado, en particular los países con menos desarrollo, ante los procesos de la globalización. La globalización cultural es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Esto quiere decir o hace referencia al hecho de compartir la manera de vivir, a las costumbres que han sido adaptadas a las características de otras. Se redefinen a través de las expresiones artísticas, la moda, la gastronomía, la música, entre otros, en cualquier país. Algunas de las formas en que se refleja el proceso de globalización en lo cultural, a nuestro entender, tiene 4 manifestaciones principales. Estas que se pueden valorar de manera diferente para el desarrollo humano y la calidad de vida, pero que tienen en común el ser reflejos del proceso de globalización en lo cultural. La primera es que se acentúa el mestizaje cultural, es decir, la mezcla de las razas, los cruzamientos culturales, el reconocimiento de la diversidad cultural y el derecho a la diferencia. No existen culturas puras, ¿sí? Entendía la cultura en su alcance antropológico, todas las culturas son mestizas, pero el proceso de la transnacionalización cultural de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI hará el cruzamiento de las culturas, que ésta no sea de forma reversible, sino más intenso que en todas las épocas pasadas, ya que los espacios de interculturalidad se han ampliado hasta llegar a un carácter planetario. El proceso de fusión cultural y divulgación científica sin precedentes en la historia. Esta también tiende a la formación de un folclore planetario a través de temas originales brotados de culturas distintas, integrados unas veces y sintetizados otras veces. Hace referencia como a la música de origen, ya sea de rock, quiere sintetizar y quiere transformar esta misma. Además, se produce un proceso de norteamericación del estilo de vida. Lo que ocurre en nuestro medio ambiente local tiene impacto global, ya sea en un sentido positivo o negativo. Este es un problema global que nos toca a todos en nuestra salud y bienestar. Hasta cosas sencillas como el uso de un refrigerador o un aire acondicionado puede contribuir a la destrucción de la capa de ozono del mundo. Usar un automóvil o talar un árbol sin plantar otro en su lugar puede ayudar a desestabilizar el clima del mundo. Debemos reconocer en primer lugar que la globalización ecológica es el inevitable resultado del continuo proceso de crecimiento económico y mundialización, o si bien conocemos la globalización, que no solo une las economías del mundo, sino lleva los niveles de producción y consumo nacionales a un punto que pone en peligro los sistemas ecológicos de la Tierra, dejando pues tras de ella una huella de toxinas y ecosistemas altamente degradados y transformados. Algunos autores plantean la aparición de la economía global en Europa en el siglo XIV con la aparición de ciudades dedicadas al comercio, que se extendían hacia tierras lejanas. Esta tendencia hacía que el comercio globalizado fue la que a su vez regeneró en el siglo XV las expediciones hacia otros lugares del planeta. Sin embargo, este intercambio tenía unas características unilaterales y se daba entre las regiones claramente definidas. Hoy en día las interacciones globales son generadas por capitales globales que no tienen en cuenta los intereses territoriales. Esto ha sido posible pues gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que han permitido el volumen e intensidad del movimiento del capital vaya aumentando en forma exponencial. Este flujo desregulado de capitales sin patria se vuelve un poco peligroso.
Un ejemplo de esto es lo ocurrido pues en Corea del Sur en el año 1997, a lo que está sucediendo en Rusia con la implantación del modelo neoliberal que ha provocado niveles de pobreza de tal magnitud donde pues la población no alcanza a satisfacer todas sus necesidades. La globalización es una adaptación de patrones globales a las condiciones locales. De otra forma, a nivel empresarial, esta estrategia consiste en adaptar un concepto de negocio estándar a las condiciones particulares donde se establece. El autor Alvin Toffler sintetizó a principios de los años 80 los grandes cambios sociales que se habrían producido por oleadas, de modo que cada una de ellas sepultó a culturas y civilizaciones anteriores y las sustituyó por formas de vida inconcebibles hasta entonces. Así, la primera ola de cambio habría estado representada por lo que fue la revolución agrícola, la segunda ola pues por el nacimiento de la civilización industrial y la tercera sería la que se está viviendo en la actualidad. Además de las numerosas implicaciones sociales y económicas, este autor estudió también lo que fue el impacto de la globalidad en la civilización y sobre esto afirmó que la tercera ola, que es la que estamos en la actualidad, parece estar, digamos que engendrada también por una nueva perspectiva que es intensamente local y sin embargo, pues global, incluso encontramos una nueva atención a la comunidad, lo que es al barrio, a la política local y a los lazos locales. En la unidad número 2, que hace referencia a las geopolíticas y la geoestrategia en la localización, tenemos 4 temas que explicaremos a continuación. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Esta pone el foco en el estudio de los diversos sucesos políticos acaecidos a nivel mundial, así como en los efectos que estos generan en la sociedad. Digamos que el principal objetivo de la geopolítica es orientar el conocimiento integral de un país, así como guiar la situación política, tanto nacional como internacional. También la geopolítica trata de crear conciencia nacional histórica, tratando de predecir situaciones futuras que puedan afectar al país. La existencia de grupos y pueblos indígenas en todo el mundo y sus relaciones con los estados tienen una dimensión política a la que pues generalmente se le presta escasa atención, por lo que las relaciones indígena-estado están marcadas por conflictos de todo tipo, desde violación de los derechos humanos básicos a problemas sociales, económicos y políticos cuya resolución requiere en no pocas ocasiones una reforma de la propia estructura estatal. En una reseña de los estados en situación de conflicto armado en el año 1988, se señala que de un total de 111 conflictos en el mundo, 63 eran internos y se describen a 36 de ellos como guerras de formación de estados, es decir, conflictos en el que intervienen un gobierno y un grupo de oposición que exige la autonomía o la selección para una etnia o región en particular. Cuando hablamos de conflicto político, debemos entender que este no es natural. Este conflicto pues resulta ser una creación del hombre en la sociedad mediante el cual se agruparon los seres humanos en amigos y enemigos. Pues si bien hacemos una interpretación práctica de esta distinción, encontraremos que el hombre ha vivido en un estado de guerra permanente, ya que en el enfrentamiento entre dos unidades sociales organizadas con la finalidad de vencer al oponente dentro de una sociedad política desencadenada en lo bélico. En ese sentido, pues la relación amigo-enemigo no es una clasificación, sino una distinción en la arena política. El autor Smith
clasifica a la política como exterior, aquella que se realiza entre dos estados y en lo cual ambas partes reconocen la capacidad la otra para declarar la guerra. Entonces hablamos que la política interior atiende a los fenómenos sociales que se realizan al interior del Estado y que pueden vulnerarlo, sobre todo cuando se altera el orden civil. Este orden civil o polis cambia a diario, no es un espacio determinado ni excluyente, ya que los que pues, se consideran como privado en un día, al siguiente puede ser público. Con base a esta relación de reconocer nuestros enemigos como iguales y la calificación como democrática de la sociedad en la que se desarrolló el ser humano. Es como Platón justifica su república derivada de la res pública o de la palabra cosa pública. Es importante pues identificar los términos de lo que es lo político y lo gubernativo. Para entender los conflictos geoeconómicos y geoestratégicos, es necesario recordar que en los últimos 10 años los Estados Unidos han estado comprometidos en una serie de conflictos. La Primera Guerra de 1991 contra Irak, después de la guerra en Croacia y en Bosnia, la agresión a Serbia a cargo de la OTAN, guiada siempre por los Estados Unidos, la de Afganistán con el pretexto del terrorismo internacional y la segunda agresión e invasión de Irak en el contexto de una estrategia de guerra global y permanente. La recesión ya presente desde hace tiempo en los Estados Unidos, disfrazada en un crecimiento económico inflado de la deuda interna y de la deuda externa. Si bien, entre comillas, tenemos lo que es la burbuja financiera que pone en evidencia pues una crisis que tiene también un carácter estructural y no simplemente cíclico coyuntural. Pues aquí debemos de buscar más que todo una explicación de lo que ha sucedido el 11 de septiembre, quedando claro que los Estados Unidos no pueden aspirar a ser los únicos gerdames o los moralizadores del planeta, careciendo pues de legitimidad para ejercer los únicos guías y policías mundiales. Además, pues se debe tener en consideración lo que son pues las dificultades internas de estabilidad de crecimiento económico y el desarrollo social, de equilibrio en general, las fuertes contrastes éticos y problemas políticos, económicos y sociales por resolver. Por último, tenemos el tema de la geopolítica y seguridad. Entendemos que la guerra preventiva o el ataque preventivo es aquella acción armada que se emprende con el objetivo real pretestado basado en un supuesto de repeler una ofensiva o una invasión que se percibe como inminente o bien para ganar más que todo ventajas estratégicas en un conflicto. La unidad 3 nos habla sobre los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales mundiales en la globalización. Eh, pues esta unidad profundiza en los temas de globalización y geoestratégica, ya mencionados en las unidades anteriores. Y pues como bien conocemos, las relaciones internacionales han sido consideradas como un conjunto de lazos, relaciones y contactos entre estados, y a esto se le podría decir que se pueden tomar las relaciones entre conflicto y cooperación en distintos espacios, ya sea en el económico, político, estratégico, cultural, bueno, etcétera. Dentro del estudio de las relaciones internacionales se ha visto un desarrollo rápido, pues por un lado, gracias a la tecnología hemos avanzado en distintas investigaciones y pues de esta forma generar modificaciones para un mejor escenario internacional, ¿sí? Partiendo de esto,
los analistas de las relaciones internacionales trabajan con esfuerzo pues para extraer explicaciones de alcance general, ¿sí? Y la única razón de ser del esfuerzo de teorización es que permite informar de la realidad y de la totalidad de la realidad al mundo, ¿sí? O sea, quiero decir que se profundizan estudios con métodos de investigación tomadas en función de las necesidades sociales y de las ciencias de la complejidad para brindar un servicio, ¿sí? Para darle solución a un conflicto, ya sea así. Pues un ejemplo claro de la actual relación internacional es acerca de la pandemia COVID-19, que a pesar que afectó al mundo entero y pues dando gracias que la tecnología ha evolucionado, pues se logró en unión de países y realizar diferentes vacunas y pues de esta forma llegar a combatir el virus y pues prácticamente solucionar ese problema que había, ¿sí? Ya en cuanto en la administración pública, ¿sí? En cuanto a lo que nos compete a nosotros, pues ya esa sería algo más nacional, pues en esta se crean las políticas públicas, pues para solucionar ciertos problemas que afectan a todos los habitantes, ¿sí? Como primer tema dentro de la unidad 3 nos habla del estudio de las relaciones internacionales, ¿sí? Las relaciones internacionales adquieren su autonomía como campo de estudio. En este proceso se concreta que desde el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la multiplicación del número de trabajos dedicados a la investigación y creación de numerosos periódicos y revistas especializadas, eh, inicialmente se comenzó a limitar en Estados Unidos, a la Gran Bretaña. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial, se extendió progresivamente por los países de Europa Occidental, a la Unión Soviética y en algunos países del tercer mundo, ¿sí? O sea que ya se globalizó este trabajo, ¿sí? Con tal crecimiento de los estudios en relaciones internacionales, se vio reflejada la importancia de seguir profundizando, pues esto ha conducido a cambios profundos de la mano de las ciencias sociales, porque con estos cambios profundos de la vida internacional dio lugar al desarrollo de nuevos sistemas de armamentos, descolonización, desarrollo de medios de comunicación, bueno, en fin. También ahí encontramos a John Stonesier, eh, que habla frente a las relaciones internacionales. Y él dice que se puede afirmar que hay una tensión permanente entre la lucha por el poder y la lucha por el orden. Pues me explico, el mundo está dividido por naciones, ¿sí? Pero ninguna nación puede entrar a mandar en otra, por tanto que hay un límite fronterizo. Pues ahora queremos que haya un orden mundial, pero en lo que vivimos es que todos los países pelean por ser potencia mundial, sin importar si tienen que pasar por encima de la vida humana. Entonces, ¿quién va a tomar el poder? Pues son incógnitas que tenemos sin respuesta alguna, pues partiendo de que tenemos en vez de tener un orden mundial, tenemos es un desorden mundial, ¿sí? Un ejemplo es que Colombia ha sido un país muy rico en fauna y flora, pues por tanto, países extranjeros invierten dinero al cuidado del medio ambiente y nosotros como todos buenos colombianos no miramos la riqueza que nos rodea y pues día a día la vamos acabando.
Entonces, los analistas internacionales están mirando una gran problemática que está pasando en Colombia, ya que ellos piensan en las futuras generaciones. Por tanto, tienen que estudiar más profundo cuál es el motivo por el cual el colombiano está talando montañas, ¿sí? Cuando llegan a territorio colombiano, eh, miran, encuentran, ¿sí? Y entienden que los campesinos están talando para sembrar cultivos ilícitos. Desde esa perspectiva, los analistas tienen una tarea en mejorar en mejorar esta gran problemática, ¿sí? Que pues está afectando no solo a Colombia, sino a varios países, pues partiendo de que no pueden pasar por encima de la Carta Magna, o sea, no se puede pasar por encima de las leyes que están establecidas. Como segundo tema encontramos la teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques. Ya pues analizando las relaciones internacionales encontramos un enfoque teórico que prima y es el realismo, ¿sí? Aunque pues este ha tenido algunos cambios como el neorrealismo y pues también encontramos que han surgido unas crisis de paradigmas en ciencias sociales y pues esto ha permitido el surgimiento de nuevos cambios paradigmáticos como el posmodernismo y pues la actual relación internacional, debido a que cada día el orden mundial se vuelve un tema más complejo porque el problema que en los años 80 se miraba pequeño y fácil de resolver entre comillas, el problema hoy en día es mucho más grande, ya que la tecnología ha influido mucho para ayuda en creación de armas nucleares, pues también la lucha que existe por la economía, ¿sí? En este, el profesor Jean-Jacques Roch nos da una reflexión sobre el enfoque realista, ¿sí? Aunque fue criticado por la comunidad científica porque no estaban de acuerdo, ¿sí? Y pues ya a pesar de los cambios que ha tenido el realismo, sigue intacta su matriz disciplinar, ¿sí? O sea, partiendo de esa matriz es que se toman diferentes paradigmas, ¿sí? Hoy en día el concepto de orden mundial tiene varias visiones idealistas, ¿sí? Por ejemplo, las realistas, los globalistas, los neomarxistas, los posmodernas, entre otras. Y cada una tiene una propuesta acerca del orden mundial. En ese orden de ideas encontramos la evolución del orden mundial contemporáneo en el proceso de globalización. En este tema encontramos al profesor Hans Kelsen, donde nos habla del ordenamiento parcial de las leyes domésticas y de los estados-naciones que deben apoyarse necesariamente en la universalidad y objetividad del ordenamiento internacional, ¿sí? Pues esto sería una visión muy ética, puesto que pondría fin a los conflictos entre estados de poder desigual y afirmaría una igualdad que es el principio de la verdadera comunidad internacional. O sea que lo que quiso decir fue que los estados particulares puedan ser vistos jurídicamente como entidades de igual rango, ¿sí? Incorporando a todos los estados dentro de una sola para formar la comunidad universal superior, ¿sí? Para el profesor Luis Dallanegra, pues él recreó tres escenarios, ¿sí? Acerca del orden mundial. En el primer momento, que corresponde de 1945 a 1960, que donde fue una etapa marcada por un orden imperial conformado por dos grandes potencias, que por un lado estaba Estados Unidos de América y por otro la Unión Republicana Socialistas Soviéticas,
en una lucha por la primacía mundial. Y en el segundo momento y parte del tercero, que el segundo fue de 1960 a 1990 y el tercero de 1990 al 2001, esta etapa se le llamó el mundo después de la caída de la URSS, ¿sí? Con el cual se ha iniciado el siglo XXI, pues por los diferentes sucesos, y uno de ellos fue el del 11 de septiembre del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, dejando como imagen a una conflictividad alta, generando una gran inestabilidad al orden mundial, ¿sí? Ya luego con los acuerdos, la firma de los acuerdos Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se repartieron Europa en tres espacios, ¿sí? Donde un espacio político sería Europa Occidental, que era capitalista, la Europa Oriental, que era socialista, y pues algunos países que eran muy neutrales, partiendo de ese conflicto de ideologías, por eso se repartieron así Europa. Surgieron conflictos y uno de ellos fue la guerra de Corea y la de Vietnam. Pues además de la Guerra Fría, donde alcanzó su máxima expresión de 1948 a 1953, tras diversos periodos de distensión y enfrentamiento, hasta que culminaría con la desintegración de la URSS en 1991. Ya después de la posguerra fría, el fin del comunismo con la caída de la URSS. Hubieron unos ganadores y pues unos perdedores, ¿sí? Bajo el lema de que ahora las reglas del juego en el sistema internacional estarían mucho más claras y por qué no más equitativas, decían ellos, pues pensaron eso, ¿sí? Pero además de eso, ellos pensaron que habría un bienestar y una paz en el mundo, pero lo único que se logró fue que se le dio nacimiento al capitalismo de mercado, llegando a la conclusión que con tantos conflictos entre naciones no se ha concebido un orden mundial, sino un desorden mundial. Abordando la unidad 4 del módulo, donde nos habla de los problemas internacionales mundiales que hacen parte de la agenda global. Ya en esta unidad se abordan distintos problemas que afectan el desarrollo del mundo, ¿sí? En cuanto al medio ambiente, pues se encuentra el calentamiento global, la contaminación atmosférica, los huracanes, el deshielo, la erosión, etcétera. Ya hablando de la multiculturalidad, en esta encontramos el choque de culturas, el cambio de las lógicas tradicionales, también los conflictos de posguerra fría, ¿sí? Que ahí se encuentra la guerra preventiva, la seguridad nacional e individual. En el comercio internacional se encuentra la desigualdad de la perspectiva de la globalización, ¿sí? Y el respeto a los derechos humanos, también es otro. Estas son unas de las principales causas de la pobreza del actual proceso de mundialización o globalización. Y se caracteriza por centrarse en el mundo financiero a gran escala, donde encontramos grandes bancos privados y empresas transnacionales que no permiten o se adueñan de ciertos ámbitos y siempre van a tener algún grupo de vulnerables que no pueden adquirir ciertos servicios con desigualdad, ¿sí? Pues por tal motivo la desigualdad económica y social aumenta en todos los ámbitos. Y no solo en los países tercermundistas, también sucede en los países más ricos. Los perdedores son los individuos y grupos más vulnerables, tal y como se refleja en informes del desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este programa pues encontramos las desigualdades que hay entre los grupos. Uno de los autores más reconocidos en el campo de las relaciones internacionales
es el europeo español Celestino del Arenal, ya que él nos plantea cómo los problemas internacionales se han vuelto parte fundamental de la sociedad contemporánea. En la unidad 4 del módulo encontramos el primer tema que nos habla de la imposibilidad de resolver los problemas mundiales en el actual sistema de relaciones internacionales. Pues el desarrollo económico no significa necesariamente crecimiento económico. Se dice que el crecimiento económico pues no solo es compatible con el desarrollo sustentable, sino que es necesario para mitigar la pobreza, generar los recursos para el desarrollo y prevenir la degradación ambiental. Para iniciar una investigación más profunda, necesitamos identificar a qué tipo de desarrollo se refiere y cuáles son los objetivos y estratégicas y en general la visión conceptual de este desarrollo. Pues uno de los temas más críticos en la actualidad es la amenaza ambiental, ¿sí? El deterioro del suelo, de agua y de los recursos marinos. Por otro lado, encontramos la contaminación atmosférica, con efectos directos sobre la salud, la pérdida de biodiversidad y daños a la capa de ozono, y pues también al cambio climático global. Esto afecta muchísimo. La visión moderna de desarrollo es heredar un planeta con aceptables niveles de salud ambiental y económica para futuras generaciones. Estas perspectivas dan surgimiento al desarrollo sustentable, que también se le denomina como el desarrollo que mejora la atención de la salud, la educación y el bienestar social, ¿sí? Para la Unión Mundial y Conservación definió el desarrollo sustentable como manejar mejor calidad de vida humana, sin exceder la capacidad de carga de los ecosistemas que lo sustentan. Pues desde mi punto de vista, como seres humanos, no planeamos el futuro. Simplemente con la ayuda de la tecnología, pues nos queremos autodestruir, ¿sí? Podríamos decir que ya que la tecnología es una herramienta de mucha ayuda para el ser humano, pero no estamos colocando límites con el uso de la misma. Además, no estamos siendo equitativos, ya que muchos grupos de clase baja no gozan de las mismas igualdades acerca de la tecnología. En el caso de las Naciones Unidas, el conflicto que se genera por causa de no darle buen uso a la tecnología es acerca de que tenga mejores armas, mejores aviones, en fin, ¿sí? Desde allí empiezan los diferentes conflictos, tanto internos como externos. Pues por tal motivo es difícil que exista una paz mundial. Por eso vivimos en un desorden mundial, porque eh, cada país hace sus inventos y crea nuevas tecnologías, ¿sí? Y por querer tener el poder, por querer ser primer potencia, pasan por encima de la vida de las demás personas. El deterioro del medio ambiente es una de las problemáticas más videntes a nivel global, ¿sí? No solamente una nación contamina, todos estamos contaminando y no estamos ayudando a conservar el medio ambiente, ¿sí? Partiendo de esta problemática, se crea la Sociedad Civil Global para realizar veedurías eh, y empezar a darle solución a tan importante tema. Pues se plantea el uso de tecnologías limpias, el control de basuras, concientizar al mundo sobre la conservación y prevención, ya que se nos está saliendo de las manos. Pues como las grandes industrias, este aire contaminado sale al espacio a dañar la capa de ozono, influye muchísimo en la contaminación, ¿sí? Entonces, es una problemática que tenemos ahí, que tenemos que solucionar, no solamente una sola nación, sino todos en conjunto debemos de reorganizarnos y mirar cuál es el manejo que le estamos dando a las tecnologías y hasta dónde se puede llegar, cuál es el límite.
Los derechos humanos. Los derechos humanos se definen como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad para garantizar una vida digna, ¿sí? Con distintos crímenes inhumanos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial indujeron a la comunidad internacional a ir adoptando numerosas convenciones y tratados como la Convención para la Prevención y Sanación del Delito, del Genocidio, en 1948, la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y 1959, la Convención contra la Tortura de 1984, entre otras. Pues estas están orientadas a promover el respeto de los derechos humanos en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, ¿sí? Como ese es como el deber ser de los derechos humanos. Sin embargo, esos tratados internacionales son a menudo violados. Por tal motivo, la comunidad internacional consideró necesario el establecimiento de una instancia internacional encargada de asumir aquellos casos en que la justicia nacional se muestre incapaz de hacerlo,